¿Qué día es el laboratorio? El 20 de abril, o sea, dentro de una semana. Bien, nos quedamos ayer en esto, no voy a retroceder acá, vamos a avanzar ya sobre lo que viene, que es la parte artística, pero pues esto era muy importante para entender el porqué de las condicionantes del arte egipcio y de esas condicionantes de la religión. Y dentro de la religión, la muerte es un tema muy, muy importante. Ayer lo vimos a través de el proceso ritual de momificación. O sea, nosotros vemos las momias ahí, nos las presentan caricaturizadas en películas. Ayer eso se me escapó recordarles que si vieron la película La momia de Brendan Fraser, la de hace un par de años, la momia anda buscando las partes de su cuerpo, o sea, anda buscando unos vasos, esos vasos son los vasos canopos, o sea, él anda buscando los órganos para seguirse reconstituyendo y convertirse de nuevo pues, en una apariencia humana. Eso se me escapó mencionarles ayer. Eso con respecto a los vasos canopos. Luego, pues espero que haya también claridad en cuanto a la motivación y a cómo era el proceso de momificación. Que les decía, pues es un proceso ritual, pero al mismo tiempo es un oficio, es un proceso artesanal que se desarrollaba en talleres. Se han encontrado talleres de momificación bastantes grandes algunos y otros más modestos. Lo que lo dice es que era un proceso disponible para todo aquel que lo pudiera pagar. Y las tumbas era lo que cambiaba. Alguien con mucho dinero tenía una pirámide, a lo mejor un hipogeo, que es una construcción bajo tierra, o si no, pues un foso, que igual es la idea de enterrar. ¿Por qué? Porque para hacia abajo, en el inframundo, es donde está ese lugar de descanso. Así que nos quedamos ahí con eso, los vasos canopos que vimos, y comenzamos con la arquitectura. Sobre eso, pues, hay condicionantes, o sea, hay eh, algunos aspectos que son los que condicionan o hacen que la arquitectura sea de esa forma. Y tenemos principalmente dos. Uno es el ideológico, y este significa que el poder político del faraón, esa centralización de poder en una sola familia, hace que ellos se proclamen inmortales y como tales deben tener construcciones que les separen del resto de las personas. O sea, ellos tienen que tener algo grande. Les pongo de ejemplo las condiciones sociales actuales para nosotros. Por ejemplo, una persona que tiene una mejora económica sustancial, digamos, digamos, en la zona rural, de repente vemos que tira la casa de adobe y se construye una de 3 niveles, estilo estadounidense. Hay un cambio sustancial en él. ¿Y por qué lo hace? Bueno, tal vez la persona en nuestro país no, pero ¿por qué le hacía el faraón eso? ¿Por qué ostentaba la cantidad esa cantidad de recursos utilizados en la construcción de un palacio, por ejemplo? Cuando a lo mejor necesitaba menos para vivir tranquilamente. Pues era porque de esa manera se proyectaban a los demás como alguien de importancia y principalmente divinos, relacionados a la divinidad o divinos, según sea el faraón, pues así a veces se consideraba Dios o algo divino o simplemente que tenía relación con la divinidad. Eso de la inmortalidad del faraón es bien importante, especialmente cuando vemos las tumbas. Ayer les adelantaba ya algo. O sea, ¿por qué proteger tanto luego la momia y el sarcófago dentro de una construcción? Pues tiene que ver con que con el desarrollo de esa otra vida después de la muerte para el faraón principalmente. Luego, la siguiente condicionante es técnica. Eso se refiere a que, aunque nos parezca, aunque nos hagan creer en la televisión, en Hollywood, no digo libros porque los libros nos plantean una realidad diferente, pero a veces se aprende más de manera no formal en la televisión. Entonces ahí pareciera que son primitivos, o es lo que nos hacen ver, son culturas antiguas, son culturas primitivas, nos dicen, pero realmente eran culturas con conocimientos muy avanzados de matemática. No eran las matemáticas que conocemos nosotros actualmente, pero eran matemática avanzada para ellos, conocimientos de ingeniería,
conocimientos de mecánica también para la construcción de máquinas, por ejemplo, para poder mover bloques de granito de gran tamaño, para poder cortarlos. Todo eso es un conocimiento que sí lo tenían. ¿Y cómo lo desarrollaron? Pues a lo largo de cientos de años de perfeccionamiento técnico. Eso es así. Luego, sucede que esos conocimientos matemáticos de ingeniería que les mencionaba, mecánicos, nos resultan desconcertantes para la época porque tenemos la idea de que eran primitivos. Y ahí es donde viene toda la idea aquella de que, pues, resulta que hay vida fuera de nuestro planeta y viajan cientos de años luz solamente para venir a mover piedras y hacer pirámides. O sea, no es así, aunque nos lo pintan en la televisión de esa forma. Y no, había una capacidad muy grande por parte de la cultura egipcia de poder construir. Eso sí, pareciera que las dimensiones de la arquitectura disminuyó con el transcurso del tiempo, cuando tuvo que haber sido al revés, porque en nuestra cultura moderna, le estoy hablando del siglo XIX en adelante, desde que aparece en el modernismo la utilización del acero para la construcción de edificios, ahí es donde se despliega la construcción de los rascacielos. De esa época a la actual, que estamos hablando de unos 170 años, realmente se ha avanzado, o sea, se ha mejorado todo. Pero cuando vemos la cultura egipcia, pareciera que en lugar de mejorar, se decreció ese potencial que tenían de construcción. Pero eso más bien tiene que ver con las condicionantes económicas, o sea, eran procesos caros, eran eh, que sería construcciones pues que costaban mucho, digamos, en dinero, sí, pero también en personas, o sea, en esclavos, porque eran ellos los que construían, era muy caro, digamos, hacerlo. Por eso fue que disminuyó con el paso del tiempo, y por eso es que nos dice acá, a veces es desconcertante pensar en lo que hicieron y que no se pudo hacer más adelante. Dígame, vi que levantó la mano. No, es que me equivoqué, lo siento. No hay problema. Otra cuestión técnica es la existencia de artistas y de artesanos. Acá realmente artistas como tales no existen, pero dado que tienen un ars, o sea, una habilidad, les llamamos artistas, pero básicamente eran artesanos, algunos más adelantados que otros, pero en general muy experimentados. Y luego la abundancia de una piedra que era fácilmente de tallar. Hay alguna que es bien, bastante dura, y por eso desconcierta actualmente cuando se ve un corte de un sarcófago, por ejemplo, o de una bóveda en la que se coloca el sarcófago, por ejemplo, de 5 metros de largo por 4 metros de ancho, o 3 metros de ancho y 1,50 m de alto, y tiene un corte perfecto en la piedra. Y se hacen, ¿cómo se dice?, lecturas con láser para ver qué tan perfecto está la geometría de ese lugar, y resulta que es casi perfecta. Entonces dice, no, esto lo tuvieron que haber hecho con láser, esto lo tuvieron que haber hecho porque solo nosotros lo podemos hacer actualmente con la tecnología que tenemos. Y no, estas culturas primitivas, entre comillas, tenían herramientas, tenían procedimientos también y tenían conocimientos matemáticos que eran los que les permitían hacer ese tipo de herramientas. Entonces, eso es los condicionantes que hay, ideológicos y técnicos, no se nos debe olvidar. Luego, eh, a razón de esas dos cosas que les mencionaba, que hay mano de obra calificada para trabajar y que la arquitectura es un símbolo del poder y de la eternidad de la clase de la casta gobernante, entonces la arquitectura es monumental, o sea, es grande, es muy, muy elevada en cuanto o si la comparamos con las casas de habitación de la población común. Y principalmente se utiliza la piedra de sillería tallada, o sea, es piedra tallada, la cortada con herramientas, la que se utiliza para la construcción de esto. ¿Cómo elevaban esos bloques hasta la parte alta? Pues usando andamios, usando, digamos, grúas primitivas, las grúas son básicamente palancas, eh, y las palancas son las máquinas más básicas que existen. Una palanca, usted puede mover una piedra muy pesada utilizando un trozo de madera largo, ¿cómo se llama esta? Una viga de madera, por ejemplo, haciendo eje en un lugar
mientras más largo el trozo de madera, pues mayor fuerza ustedes pueden multiplicar con ella y pueden elevar algo pesado. Entonces, básicamente eso es lo que se utilizaba para la construcción de eso, porque cuando lo vemos una persona de este tamaño, y vemos la construcción, entonces decimos, bueno, esto tiene alrededor de 10 metros, 12 metros o más de altura. ¿Cómo lo hicieron? Pero es eso lo que les mencionaba. O sea, tienen conocimientos técnicos y tienen los materiales disponibles para hacerlo, junto con una mano de obra calificada, más una mano de obra obligada para trabajar, que son los esclavos, que es lo que pues les permitía construir. Estos son elementos decorativos dentro de las construcciones, son columnas. Esas columnas se pueden dividir según su forma en algo que se llama orden arquitectónico. Orden no significa el ordenamiento ese de 1, 2, 3 o A, B, C que conocemos. Un orden arquitectónico se refiere a un estilo. Y claro, hay un ordenamiento de los elementos dentro de cada estilo. Pero si les digo un orden arquitectónico, me estoy refiriendo a un estilo. Entonces, estos estilos, esos 6 que les muestro, son como los más recurrentes. Tienen el nombre más bien, se refiere a la similitud que tiene con aquello que representa. Por ejemplo, esta, la que vemos acá al lado izquierdo, se llama campaniforme. ¿Y por qué? Porque tiene forma de una campana invertida. Tiene forma de campana. Una campana puesta al revés. Luego la siguiente, protodórica. Resulta que los dorios es una de las culturas dentro de los pueblos, más bien dentro de la cultura griega. Ellos desarrollan un tipo estético de columna que luego se toma, ya con la difusión que hay en Grecia, como un orden arquitectónico griego. Ese se llama dórico, el orden dórico. Este es anterior a ese, por eso, y por la similitud que tiene, por eso se le denominó protodórico, o sea, es antiguo, es antes del dórico. La siguiente se llama palmiforme porque simula una planta, una palma. Es el tronco y las palmas en la parte de arriba. Eso es lo que se representa acá. Palmas, hoja de palma en la parte de arriba. Luego, la papiriforme, esta representa una planta de papiro. Aquí tenemos las hojas y aquí tenemos la flor en la parte de arriba. Y luego otras flores también en la parte superior. O sea, la decoración es de plantas de papiro. Por eso se llama papiriforme. La atórica, esta tiene a la diosa Ator en la representación, es decir, esta sería antropomorfa, es una columna antropomorfa, tiene el rostro de la diosa Ator. Acá por eso se denomina de esa forma. Y luego tenemos la lotiforme. Esta simula una planta de loto, de las que son muy características en ¿cómo se llama? La ribera del río Nilo, ahí, justamente. Entonces, órdenes arquitectónicos son esos que ven ahí. Esos hay que aprendérselos de memoria, porque luego los deben de identificar. Por eso me gusta que este tema se dé antes, por ejemplo, de la época de Semana Santa, porque en Semana Santa hay películas que se refieren a Egipto, especialmente cuando están hablando del Antiguo Testamento, el pasaje este de Moisés. Cuando uno ve los escenarios, entonces puede identificar bastante de estas. ¿Ven acá? Entonces uno ve y ya ni pone atención en los personajes, sino que está viendo lo que está atrás, que es el montaje escénico. Ahí vemos estos ejemplos. Ahí. Dígame. Solo una pregunta, ¿podría volver a repetir qué representaba la segunda y la tercera columna, por favor? De izquierda a derecha. Sí. Segunda y tercera. La primera, la protodórica, el nombre se refiere a que es similar al estilo dórico que van a desarrollar los griegos siglos más adelante. Por eso se llama protodórica. Proto es antes, o previo al dórico. Es porque se ve igual. La columna dórica es gruesa y es estriada. Estriada significa que tiene unas líneas que la recorren de arriba abajo. Eso que ve acá. Y luego me dijo la tercera, ¿verdad? La palmiforme. El caso de la palmiforme es porque simula una palma. Acá no le digo una palma de coco porque que no hay cocos en esta
zona, sino que son dátiles, es el nombre del fruto, que es igual, es comestible para acá. Entonces es el tronco y las hojas en la parte de arriba. Entonces, palmiforme. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Daniela? Sí, bien. Bueno, luego, una de las construcciones más comunes del pueblo son las viviendas. Ayer les mencionaba, estaban constituidas en varias habitaciones. Es como que así como actualmente en la mayor parte de casas, cada sección tiene una habitación aparte, es decir, una sala, una cocina, un cuarto para dormir y pues así otros elementos más dentro de la casa. Bueno, un jardín, una bodega para los alimentos. Todo eso estaba bien dividido. En aquellos que eran más grandes, porque por ejemplo eran comerciantes o eran artesanos, pues ellos tenían hasta un tragaluz o un recuadro en el techo que permitía que la luz entrara hacia dentro de la construcción, porque si no era así, era a través de ventanas que se iluminaba la parte interna durante el día. También en algunos casos, igual, estas casas grandes tenían jardines y hasta un estanque, porque era un símbolo del dios Nilo, era tenerlo dentro también del hogar. Una de las cosas que se cuenta también de este tipo de vivienda es que en las épocas más cálidas, pues en la zona superior, en la terraza que había en la parte superior, ahí se disponían las habitaciones para evitar el calor dentro de los edificios. Aunque acuérdense que siendo un desierto, el clima es bastante extremo, es tanto mucho calor como también momentos en los que hace frío, dependiendo de la temporada. Bien, acá una vivienda más amplia, es lo que ya les mencionaba. Las azoteas utilizadas, esas terrazas utilizadas de vez en cuando como habitación. Las bodegas de los cereales, normalmente las bodegas también tenían una sección subterránea. ¿Y por qué? Porque era más húmeda, era más fresca, entonces los alimentos se conservaban mejor ahí. Era como un refrigerador, o sea, la carne no se iba a mantener fresca mucho tiempo, ¿verdad? Por eso la salaban, es lo que les decía ahí en la clase anterior, sobre cómo salar cómo bien ellos preservaban la carne, que era salándola. Y luego el estanque decorativo acá, que igual es un símbolo del río Nilo. Eso es para las familias más acomodadas. Luego tenemos los templos. Los templos resulta que son la imagen del dios. Y dado que son una imagen de los dioses, entonces eso justifica la cantidad de recursos utilizados para la construcción, tanto como la decoración y el esfuerzo que se realizaba. Acá es donde ya podemos ver en esta reconstrucción cómo cómo se pudo haber visto el edificio. Si se fijan, hay mucho color. Es porque la pintura es una norma tanto para la escultura como para las paredes. O sea, todas las paredes son pintadas porque eso las hacía más naturales. Aunque nosotros actualmente las veamos del color de la piedra, por ejemplo, en su momento estuvieron pigmentadas, siempre las pintaban. Acá vemos, en este caso, la representación del faraón acá tiene 3 coronas. ¿Cuáles coronas son? A ver si se recuerdan. Dígame. Si no mal recuerdo, el de blanco y rojo es que eran de bajos y el otro era de Alto Egipto. ¿Así, verdad? Sí, ¿cuál era el alto? El blanco y el Blanco. rojo era el de abajo. El Así, bajo, ¿no? ajá, el bajo Egipto. ¿Y el otro? ¿Cuál? ¿Cuál ¿Cuál? otro? El Nemés. Sí. Ahí está un Nemés. Sobre el Nemés tiene. Vamos a ver ahí, nos ayuda quién es, Saúl. Sí, también cuando tiene las dos coronas significa que era de reino unificado, creo. Correcto, muy bien, esa es una buena observación. Si las dos están juntas, significa que es
el reino unificado, o sea, Egipto es una sola nación en ese momento. Pero abajo de esa hay uno más, ya les dije el nombre. El Nemés era la corona de Se te cortó el audio ahí, Kevin. que el Nemés era la corona de uso diario. Muy bien, está bien eso. El Nemés es este rayado. Y era de uso diario, era la corona de cotidiano para el faraón. Luego acá no se alcanza a ver, pero en la frente más bien, en el Nemés, ahí aparece el buitre y la serpiente, la cobra, que son símbolos también del Alto y del Bajo Egipto. Ya vamos a ver eso después, no te tengamos tanto. Ahora, la barba postiza, ¿qué significaba? Dígame, Andrea. Creo que era eternidad. Correcto, que el faraón es eterno. O sea, el que la usa es eterno. También a veces lo vamos a encontrar en las mujeres. Es una barba postiza, así se llama, y significa eternidad. Luego tenemos acá, si se fijan, pues algunas escenas en las que se ve al faraón. Noten ahí que tiene una corona azul, significa que el faraón está en guerra en ese momento, él es el comandante de las fuerzas, y sobre la cabeza tiene un disco solar. Eso significa que Ra lo protege, el dios Ra lo está protegiendo. Y abajo, no se alcanza a ver tanto, pero ese montón de figuritas por acá son personas que están siendo atropelladas y muertas pues, por el faraón. Es decir, que las partes exteriores de estos edificios, junto con la escritura jeroglífica, se utilizaba también para la pintura, que es la que atestiguaba las gestas del faraón, era como la publicidad para él, para el faraón. Entonces vamos a ver un poco más despacio esto de los templos. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra las partes, lo que acabamos de ver es esto de acá, solo que aquí no tiene esculturas en la parte frontal, tiene dos obeliscos, que son estos de acá. Dos obeliscos flanqueando la entrada. Y acá, esto sería como el camino, eso que ven ahí en un tono rosa. Y acá, a izquierda y derecha de ese camino, esos que aparecen ahí son esfinges. Parecen leones, porque el cuerpo es de un león y la cabeza es de una mujer, principalmente, aunque también vamos a encontrar esfinges que tienen cara de hombres. ¿Y qué están haciendo ahí? Pues están protegiendo la entrada. Y no eran solo 4, como se ve acá, era pues, la avenida Dromos, que así se llama, avenida Dromos, era una calle que conducía hacia la entrada principal del templo y estaba pues llena de esfinges. ¿Por qué? Porque eran las que protegían. Por eso la idea en el mito ya griego, que los griegos retoman de estas ideas egipcias, está protegiendo una entrada. Y para poder pasar hay que responder, dicen en la tradición griega, un acertijo. Acá no era tanto eso, sino que son como los genios o los dioses protectores o las divinidades protectoras del templo. Luego, estas torres que ven acá se llaman pilonos. Acá a veces son más altos, a veces son más pequeños, en algunos casos son más puntiagudos, en otros no. Esos se llaman pilonos. Luego, nosotros somos egipcios comunes, somos parte del pueblo, somos de la casta comerciante, por ejemplo. Pero bueno, usted es la casta comerciante y yo soy la casta campesina. Entonces, ambos podemos entrar al templo. Y pasamos a una zona que se llama peristilo, que es esta sección abierta. Y la sección abierta está igual, a los laterales tiene una sala con columnata, es decir, con varias columnas juntas. A eso se le llama sala y petra. Acá. Nosotros podemos llegar hasta acá, siendo mortales, siendo campesinos, siendo comerciantes, siendo artesanos, podemos llegar hasta el peristilo y pues a lo mejor caminar por la sala y petra. Luego sigue la sala hipóstila. Acá pueden llegar las familias de los escribas, la familia de los sacerdotes mismos. Faraón también puede entrar en esta zona, es más cerrada. Y luego sigue el santuario, que es donde está la divinidad. Las imágenes egipcias se consideran representaciones o dobles del dios, es decir, que si yo tengo enfrente la imagen, significa que esa imagen es el dios.
Si tengo a Anubis enfrente, significa que tengo a Anubis enfrente, no una escultura de Anubis, sino que es Anubis el que está enfrente. Entonces, la idea que se decía es que nadie puede entrar a esta zona si no está autorizado. ¿Y quiénes están autorizados? Pues el faraón y los sacerdotes, principalmente acá. Aquí es donde se guardaban los tesoros, el ajuar dedicado a la divinidad, y pues ahí se hacían rituales, ya únicamente la clase sacerdotal y el faraón. O sea, el pueblo nada más podía llegar acá. Si el faraón llegaba hasta esta zona y hasta acá saludaba, pues eso ya era mucho para todos los que estaban por aquí. El resto no tenía acceso al resto de las salas. Ahora, esa solo es como la estructura principal del templo, pero alrededor del templo hay una estructura todavía más grande. Este es una representación gráfica del templo de Amón en Luxor durante el Imperio Nuevo, y este estaba construido en la orilla occidental del Nilo, justo por yendo a Tebas. Los faraones pues lo construyeron por acá. Entonces acá le voy a acercar un poco. Ahí tenemos esto es lo que les acabo de explicar, lo que dice 3, 4, 5, 7, es la sección que les acabo de explicar. Bueno, aquí tenemos, bueno, el 1. El 1 es la avenida Dromos, es la avenida de las Esfinges. El 3 son los pilonos, ahí vemos que están los obeliscos y en este caso sí se representan esculturas del faraón. Luego tenemos el peristilo, acá, en algunos casos, bueno, en este de Luxor, hay una escultura del faraón acá, y aquí la gente puede llegar. O sea, está el faraón ahí, significa que la presencia de él está en ese lugar. Luego las siguientes secciones, en este caso tiene más salas hasta llegar a donde están los tesoros del faraón y bueno, donde están las zonas también de convivencia de la clase sacerdotal. Este es un estanque sagrado, servía tanto como para limpiarse de manera simbólica, como también para la crianza de aves zancudas, que algunas de estas servían para la alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más? Este número 8 son los graneros. Esos son los edificios en donde se guardaba el grano sagrado. Y leyendo pues el texto del Antiguo Testamento, donde habla que Moisés, viendo el hambre que estaban pasando los judíos y que estaban siendo menos productivos, entonces dice, bueno, démosles de comer y van a producir más. Entonces lo lleva a esta sección y abre los graneros dedicados a las divinidades. Entonces ahí el escándalo de la clase sacerdotal. Estas zonas igual, son graneros, y también están las secciones en las que están las casas de habitación del sacerdote, también las de habitación de faraón, todo eso está en los alrededores. Este templo de Luxor tiene una avenida Dromos también, acá, que va a dar hasta un puerto sagrado. En ese puerto el faraón llegaba en una barcaza cuando se movía pues, sobre el Nilo. Acuérdense que el Nilo es sagrado, entonces que el faraón llegara era todo un acontecimiento. Y él entraba por esta sección. Y el resto del pueblo por acá. Entonces ahí está el diagrama, y pues ahí luego en las siguientes diapositivas tienen los nombres de los elementos. Creo que ahí está. Para que los conozcan. Ese es un templo también, es el templo de Abu Simbel. Este es en el imperio de Ramsés II, más o menos 1274 años antes de Cristo, y está dedicado a Amón, Ra y Ta, son las divinidades que están ahí. El faraón está representado también en la puerta, y pueden ver el tamaño. Este está excavado en la roca, no es un templo como el que acabamos de ver, que es en una planicie. Este está dentro de la montaña. A esos templos se les llama hipogeos. Es un templo de hipogeo. Y aquí tenemos el diagrama. Ahí podemos ver la entrada, el muro inclinado que simula los pilonos de la entrada del edificio, el vestíbulo, que es donde podía llegar el pueblo, y luego la sala hipóstile del santuario, que es donde se colocaba la imagen de la divinidad y todo el ajuar de tesoros que pudiese llevar el faraón aquí. O sea, la estructura, digamos que es más o menos igual, solo que está bajo tierra. ¿Cómo se iluminaba? Pues con antorchas. Eso es lo que utilizaban acá para poder estar ahí.
Bien, eso sobre los templos. ¿Hay alguna pregunta? Dígame. Pilonos, no me acuerdo si, no sé si me lo podría explicar qué eran los pilonos. Bueno, voy a retroceder la diapositiva para hacerlo. Esto es un pilono. Son como las torres que están a los lados de la entrada principal en un templo. Acá se ven un poco más bajos. Estos dos son más puntiagudos. Acá. Son como torres que están a izquierda y derecha de la entrada principal de un templo. Eso es un pilono. Entonces, en el caso de los templos hipogeos, no hay pilonos, si se fijan. No hay. Pero la pared es inclinada hacia atrás. Digamos, esta parte está más cerca de nosotros que esta de arriba. Entonces, esa inclinación lo que hace es simular un pilono. Por eso en este diagrama, acá en anaranjado, está marcado. Es la misma idea del pilono. Es como solo simulándolo, nada más visto de frente. Bien, ¿alguien más? ¿No? Si no, pasamos a las tumbas. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces pasamos. Todo Bien, gracias. Pasamos a vean, estos son los tres tipos principales, al menos de los que parecen o tienen la forma de una pirámide. Las mastabas, las pirámides escalonadas, que es como colocar una mastaba sobre otra, ¿okay? Cada vez más pequeña la que le sigue hacia arriba, hasta simular una pirámide como en escalones. Luego las pirámides lisas. Una pirámide lisa básicamente es una pirámide escalonada recubierta de piedra lisa. Y eso las hacen de esta forma. Las tres se desarrollan en diferentes momentos de Egipto, pero básicamente están presentes en todo el desarrollo de la cultura. Lo que sucede es que la que más conocemos nosotros, la que más nos venden, es esta, la de la derecha, la pirámide lisa. Ahí se solo dice pirámide, pero se denominan pirámides lisas. Aquí tenemos las mastabas. A estas se llaman pirámides truncadas. Truncadas significa que le hace falta la parte superior. Eso es eso en términos geométricos. Si ustedes recuerdan las formas geométricas, cuando vieron, por ejemplo, un prisma truncado, les decían una pirámide truncada, un trapecio. Luego la producción de un trapecio básicamente es una mastaba, es la misma forma de esto. Entonces, esa es la forma que tiene. Consta de una capilla de ofrendas que se abre a una cámara o como dice, serva, es donde está el cao doble del difunto, luego pinturas, relieves, y luego el pozo subterráneo que lleva hasta donde está ubicado el ajuar funerario y el sarcófago con la momia. Eso se los explicaba el día de ayer con este diagrama. Bien, ¿se ve? A ver, recuérdenme sobre esto. ¿Qué me explica sobre este diagrama? Dígame. Pues yo me recuerdo que usted explicó que ese pozo donde está lleno de rocas era pues para que nadie pudiera entrar y pues era como que, o sea, para que dejaran descansar en paz al pues que había muerto, ¿no? O sea, algo así me recuerdo yo. ¿Está bien? Priscila. Recuerdo que usted dijo que tenían que tener cuidado con el muerto porque si le pasaba algo aquí, en la otra vida le iba a pasar algo y no va a poder descansar en paz. Uh-huh. Esa era la razón por del pozo, Por eso. ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Saúl. Sí, también la forma en que estaba construido,
que era como hacia abajo, simulando que estaban en el inframundo, que estaba bajo la tierra, que era el lugar donde iban supuestamente a descansar. Correcto. Mientras más profundo se suponía, más cerca del inframundo. Eso los acercaba a ese lugar de descanso. Bien, ahora imagínense, ustedes son saqueadores de tumbas egipcias. ¿Cómo harían para poder llegar a el ajuar funerario y la momia? En algunos casos, fíjense que en el siglo X, quizás del siglo XVII, siglo XVIII, y aún quizás bordeando el XIX, porque hay algunas obras del periodo romántico en el que se hacen pinturas en las que aparecen vendedores de momias. Significa que se vendían las momias en algún momento. O sea, se saquearon un montón durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo harían para poder acceder hasta la cámara funeraria? A ver, dígame. Kevin. A mí, yo eso, algo así le quería preguntar, que si de casualidad no había sucedido o algún acontecimiento que por estar excavando para construir algo ahí en el desierto, cerca de alguno de esos lugares, alguna mataba, alguna pirámide que estuviera medio destruida, se había encontrado alguna momia. Y pues ahorita que lo mencionó fue eso que se me ocurrió, que quizás veían cómo la mataba y empezaban a hacer excavaciones alrededor. No sé, es lo que se me ocurre a mí. Solo no sé si, ¿cómo pronunciar? Mastabas. Ese es el nombre que mencionabas. Mastabas. Ajá, mataba o No, mataba. mastabas. Ajá. Ah, ok, lleva eso. Ok, gracias. Ajá. Bueno, vaya, ahora ese es importante, fíjense, porque ayer se los expliqué eso como un monumento funerario individual, pero resulta, voy a pasar a esta es una pirámide escalonada, es el siguiente caso que vamos a ver. Las pirámides, así como las mastabas, estaban en recintos funerarios. Esas se llamaban necrópolis. Las necrópolis, digamos, son las ciudades de los muertos. Entonces, en las ciudades de los muertos habían diferentes tipos de, en este caso, mastabas. Entonces, se perdieron con el paso del tiempo, las dunas cubrieron el lugar, pues el desierto ganó territorio, se perdieron donde estaban. Pero en la cultura popular, a lo mejor pues persistió la idea de que en tal lugar habían tumbas. Entonces allí es donde llegaban a buscar los saqueadores, porque llegaban buscando tesoros, porque sabían que habían tesoros escondidos en las tumbas. Entonces no era tanto así como que por ¿cómo se dice? Por casualidad se encontraban. En algunos casos sí, pero están excavando algo cuando de repente se encuentran que hay una tumba ahí. En ese caso sí es fortuito. Pero en general ya saben dónde están las tumbas. Algunas tumbas, o más bien algunas necrópolis se perdieron y solo hay registros en libros egipcios, es decir, en lenguaje jeroglífico, solo los mencionan. Entonces ahí va el misterio y la aventura y todo eso que motiva bastante los libros y las películas, la idea de ciudades perdidas, pero ciudades de muertos, me refiero a necrópolis, buscando tumbas de faraones para encontrar esos tesoros. Entonces así es como han llegado a esto. Pero lo que quería más bien que notaran acá también es que si está sellado el foso con muchas piedras, si está sellada la cámara funeraria, entonces la manera para poder acceder hasta donde están a donde están los ajuares, básicamente construyendo túneles hacia abajo, o sea, en lateral, buscando ¿cómo se llama? Buscando hacia dónde llegan a la tumba. Eso es lo que hacían, construía, o más bien, hacían túneles desde afuera, como a ciegas inicialmente, tratando de encontrar dónde estaba la tumba. Una vez ubicaban la cámara funeraria, pues ahí estaba ya hecha el negocio para ellos. Bien, voy a pasar a esta, las pirámides escalonadas. Es el mismo caso de las anteriores, están en necrópolis, solo que estas son hechas como por una sucesión de mastabas.
pueden ser 5 o 6 mastabas, una sobre otra. Se sabe, porque quedó escrito en lenguaje jeroglífico, que uno de los impulsores fue el arquitecto Imhotep. Este es el de las pirámides escalonadas. Y igual, esas tenían necrópolis, como les digo. Aquí pueden ver cómo era la idea de las tumbas, donde estaban. En este caso, algunas de estas líneas que aparecen acá son túneles que excavaron los arqueólogos. Y acá vamos a lo que Hollywood nos dice. ¿No han visto ustedes películas como de Indiana Jones, por ejemplo, donde aparecen trampas, se paran en una piedra, la piedra se hunde y de repente sale rodando una roca esférica detrás de los héroes? Todos corren siempre adelante de la piedra, cuando lo más sencillo es apartarse, ¿verdad? Se apartan y la piedra pasó. No, pero todos van corriendo adelante mientras se gastan esos segundos o minutos de aventura. Pues eso está motivado por algunas de las cosas que se contaban de lo que se encontraba acá, solo que no eran tan exageradas como las que nos presenta Hollywood. Lo que sucedía es que de alguna manera se anticipaban los arquitectos a posibles saqueadores que seguramente existían en la época y que pues preveían ellos que iban a existir siempre. Entonces lo que hacen es túneles falsos, cámaras funerarias falsas, de manera de confundir. O sea, hacen 2, 3 cámaras, esconden bastante bien donde está el ajuar funerario y la momia, de manera que pareciera que si excavan y no encuentran nada, digan, ah, bueno, no había nada. Entonces se retiran de ahí. Eso es lo que hacían. Por eso es que hay bastantes ideas esa de las como maldiciones de la momia o trampas al entrar a estos lugares. Pero eso es un poco de exageración de acuerdo a la literatura de la época, porque sabrán ustedes que cuando los libros se escriben, que comienzan a hablar en Europa de estos lugares lejanos para ellos, pues exagera bastante. Si han leído en el siglo XIX, perdón, la obra de Julio Verne, pues Julio Verne exagera bastante en lo que hace. Tiene que ver con la literatura romántica. Parte de eso es característico de esa literatura, la exageración, el gusto por lo exótico. Entonces, y por eso esa literatura es de esa manera, como muy compleja en cuanto a explicar algunas cosas que a lo mejor son sencillas. Entonces, lo que se decía de esto en Europa era bastante como de aventura. Luego tenemos las pirámides lisas, y en este caso, a diferencia de las escalonadas, que pueden ver acá mismo, pirámides escalonadas también, acá. Estas, si se fijan, bueno, vamos a ver unas un poco más cerca, pero estas se notan como líneas. Esas líneas son los escalones, no los escalones, perdón, son los bloques de roca que recubren los escalones principales de la pirámide. Sobre eso se colocaban piedras lisas, que es lo que se nota en la pirámide de Keops, que es la más grande. Acá se ve que es lisa. El resto se cayó y seguramente pues se fue desmoronando poco a poco por el clima, la erosión tanto eólica como fluvial a lo largo de pues 4.000, 3.000 años de historia. Pues tenemos por acá. Esos son, les repito, complejos funerarios, es decir, que no solamente es la pirámide, no, alrededor de ellos hay también más tumbas, muchas más tumbas. Otras no son tan importantes y por lo tanto solamente son tumbas de hipogeo, o sea, solo son agujeros es donde se enterraban a los difuntos. Vamos a avanzar. Acá un ejemplo de las cámaras dentro de una de las pirámides lisas. Ahí vemos comportamientos de descarga, la cámara del rey, por ejemplo, un vestíbulo, una entrada. Hay una de estas que tiene una entrada como hacia los vestíbulos que dan hacia las cámaras, pero resulta que las cámaras son subterráneas. Entonces eso es lo que les decía, que desvía un tanto la atención hacia otras zonas dentro de la misma pirámide.
y el foso, por ejemplo, acá, donde se llevaban las cosas hacia la cámara subterránea, donde se colocaba al difunto. Acá un ejemplo de cómo se construían. Yo sé pues que es más como de Hollywood decir que vinieron seres de otro plano pues a construirlas, pero básicamente es un sistema de terrazas, de rampas, a través de los cuales se fueron deslizando las rocas. Estos se colocaban sobre troncos o plataformas de madera que luego se deslizaban sobre arenisca o cantos. El canto es, cantos rodados son las piedras esas lisas, redonditas que encontramos en los ríos. Entonces, sobre eso se deslizaban las plataformas donde se movían los bloques. Ahora, para mover un bloque necesitaban mucha gente, esa gente de esclava. Y el tiempo de desarrollo de estas pirámides era largo. Y era como si el faraón llegaba, comenzaba a gobernar y decía, mire, yo quiero que se me construya una pirámide que todo el mundo la recuerde para que de esa manera yo sea eterno. Entonces, pues, dedicaba todo el esfuerzo y la mano de obra esclava para la construcción. Entonces, alrededor de 20 años, 22 años, para construir la pirámide. Así por plataforma. Al menos esta es ¿cómo se dice? Es la explicación más certera que se tiene de esto a la fecha. Ahí tenemos algo más. Pero bien, ¿alguien solicitó la palabra? Quiero ver. ¿Kevin? Yo tenía la duda de si hay vestigios de alguna pirámide que se haya construido en menos de 20 años, 15 o 10 años. Sí, pero son más pequeñas. Son más pequeñas, son mucho más pequeñas. Aquí, por ejemplo. Entonces, disculpe otra vez interrumpiendo, en todo caso, ¿cuál fue el menor tiempo en la que se construyó una pirámide? Bueno, esa respuesta no la tengo. ¿Cuál de todas las pirámides, que son cientos de pirámides, es la que en menor tiempo se construyó? Ahora, lo que sí sé haber leído, pero no recuerdo el nombre del faraón, es que en algunos casos la construcción de las pirámides era un tanto más con premura, o sea, se hacía un tanto con urgencia. Eso no significa que iban a durar 20 años construyendo, sino que un año, 2 años, lo más seguro. Eso sí, significaba dedicarle mucho tiempo y mucha mano de obra esclava, principalmente para la construcción. Pero no eran pirámides grandes, eran pirámides pequeñas. En algunos casos eran mastabas y otros las pirámides escalonadas. Ahí tenemos, bueno, voy a pasar a eso. Tenemos el dato de las pirámides. La de Miserinos, esta mide 100 metros de altura. La de Kefren, 143. Y la de Keops, que es la más grande, 146.6 metros de altura. La de Keops se piensa que se ha perdido pues más de 10 metros. Aquí dice 13, pero he encontrado que dicen 11, dicen 14. Digamos, más de 10 metros de altura se ha perdido a causa de la erosión. Y que hace 100 años, bueno, menos quizás, entre 50 y 100 años, era común que la gente subiera hasta la parte alta de las pirámides, como para ver el paisaje desde arriba. Eso erosionó, dañó las construcciones. Actualmente solamente se pueden visitar desde el exterior. No se puede subir a ellas, hasta menos en algunos, hasta la parte más alta, pero sí hay algunas secciones en las que la gente puede acercarse y ver esos bloques de varias toneladas de peso que hacen pensar pues que algo a lo mejor extraordinario lo hizo. Bueno, ese es todo el complejo funerario. Alrededor de ellos hay tumbas de hipogeo, hay de foso. Muchas de las tumbas de foso son de esclavos o algunos casos artesanos también que trabajaron en la construcción y pues se enterraban cerca de ella. Decían ahí las necrópolis para ellos. Y bueno, esto es un extra. Se piensa que la cultura egipcia tenía cierta relación con la observación
de la constelación que nosotros actualmente llamamos Orión. Para ellos no era ese el nombre seguramente que le daban. Pero las pirámides, las pirámides les encuentran relación con las estrellas que se llaman Alnitak, Alnilam y Mintaka. Son las tres estrellas que constituyen el cinturón de Orión. No sé si ustedes ya han visto esta constelación, si la reconocen en el cielo. Si yo les digo en algún momento que veamos, por ejemplo, una visita nocturna a Copán, que es un lugar donde hemos logrado hacer observaciones astronómicas, que eso es historia 3, por cierto, con el acompañamiento de arqueoastrónomos de la Universidad Autónoma de Honduras. Si yo les digo, vean el cielo y señálenme dónde está Orión, lo sabrían hacer, si reconocen esta constelación. Me van a decir, no, espérenme, ¿qué es el cielo? Sí, ¿Dónde está eso? Eso está en el cielo, eso está arriba. Bueno, sí me dicen acá, no dice Vanessa. Bueno, si la reconocen, no sé si tengo acá, esa sería como la misma vista. Esta es como la idea del Orión. Orión, por cierto, es el equivalente a, ¿cómo se llama? A Hércules. Acá, entonces es un guerrero. Y esa es la constelación, al menos como se constituyen las estrellas principales. Una de estas, por cierto, es dentro de la constelación, es una nebulosa con una cámara, digamos, de regular alcance del lente. En una noche despejada pueden tomar fotografía de una nebulosa sin necesidad de un telescopio, o con binoculares también se puede observar la nebulosa de esta constelación. Es la más cercana a la Tierra. Tenemos Rigel también, que es otra de las estrellas importantes por aquí, Betelgeuse, Bellatrix, Sire. Son estrellas, pues, ¿qué sería eso? Las constelaciones observables desde nuestra región. Para nosotros acá en nuestro país, esta constelación es importante y la reconocen los campesinos, porque sucede que la forma de esto que ven acá, de una de las líneas de ¿cómo se llama eso? De la constelación y el cinturón de Orión, que es este de acá, las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka, forman una constelación que nuestros campesinos o nuestra gente, quizás de mayor edad, aunque no necesariamente campesinos, la reconocen como el arado. Está relacionada con el arado que utilizan para hacer surcos en la tierra. Tal vez alguien ya recuerda, ese es el arado, dicen entonces, o sea, porque en el sabor le decimos así, el arado, igual que a las Pléyades les decimos las 7 cabritas. Tenemos nombres diferentes, pues culturalmente le hemos asignado a eso. Bien, eso es como un dato curioso ahí. Volvemos a la clase, eso es como para que despierten. Quiero ver. Un dato también sobre esto es que eso como curioso de la disposición de las pirámides. Si se fijan, hay dos que están en un eje, pero hay una que se sale del eje. Eso es lo que hace pensar en Orión, en el cinturón de Orión, porque resulta que dos están alineadas y una está fuera de esa línea. Entonces por eso se hace la relación de Orión, el cinturón de Orión, con las pirámides. Acá. En esta, por cierto, acá se nota el arado, así como le decían, vean, aquí está la nebulosa que les decía, que esa se puede fotografiar con una cámara de regular alcance, se puede fotografiar la nebulosa y las estrellas principales, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Bien, voy a quedarme ahí. Y pasamos a las tumbas de hipogeo. Los hipogeos son, como les he mencionado, edificios que se construyen bajo tierra, dentro de las montañas. En este caso, está excavado en la montaña, pero parte del templo es externo. O sea, la plataforma principal de acceso a la tumba es externa. Y luego pasamos en ese hipogeo
hacia dentro de la montaña. Tenemos el, ¿acá? ¿Pueden ver? Había que pasar estas primeras etapas y vean acá las zonas que son más comunes en su momento. Seguramente los egipcios podían llegar, comunes, podían llegar hasta esta zona, nada más. Y algunos elegidos, más sacerdotes, faraón y su familia, podían ingresar al templo. Y lo demás, vean, ahí está, pues la montaña. Y aquí tenemos dentro de la montaña. Entonces, la idea siempre de bajar, miren. Vamos bajando. Acá. Aunque la idea es diferente acá, porque en la época prehistórica, la idea de las cuevas, la idea de las tumbas, que es de excavar tumbas en la tierra, pues tenía que ver con la idea de la madre tierra, si recuerdan, ¿no? Del entrar de nuevo al vientre de la madre, porque de allí se vino, que de ahí se salió y de ahí se vuelven los cuerpos. Entonces, por eso también los ponían en posición fetal. Acá es la idea similar, siempre entrar hacia la tierra, pero la diferencia es que se busca esa cercanía hacia ese inframundo, o sea, ese mundo que está abajo del mundo en el que nos movemos, los que estamos vivos. Entonces, por eso se hacía de esta manera. Igual siempre tenía una recámara como más general, con altares, luego las que se llevaban hasta las zonas en las que se depositaba el sarcófago, y la zona también de, ¿cómo se llama?, de foso, donde se colocaba el sarcófago y se sellaba también. O sea, estas se sellaban, aunque se podía accesar porque también hacían las veces de templo, por eso les decía que habían altares. No es que se tenía acceso completo hacia donde estaban los sarcófagos, o sea, esos estaban sellados en pozos, ahí se colocaban, pero se tenía acceso hasta cierta parte de esa tumba. Por eso es que es de esta manera, es diferente a los anteriores. Y bien, hasta ahí me quedo, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Aquí nos quedaríamos con la arquitectura y pasaríamos a la escultura. ¿Todo claro, me dicen? Qué bien. Todo claro. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a escultura. ¿Alguien levanta la mano? ¿No? Yo me quedé con una duda, pero que también observé en la película La Momia, ¿verdad? Que existía como una trampa que cuando abrían un cajón o algo, como que tiraba un polvo o algo así. Pues, bueno, según en la película es así, pero yo tengo la duda de que si también en ese tiempo en realidad, o sea, pasó, ¿no? Y qué era lo que ocupamos. Algo así. Fíjate que es una pregunta bien interesante y es cierto, eso no lo hemos tocado. ¿Sí, Janet? Que sí, de hecho, según lo que me explicaron, no sé si es cierto, pero que eran trampas para evitar que se robaran a las momias o órganos o partes de ellas. Uh-huh. Sí, aunque más que las momias se vendían, como les digo, y eso lo atestiguan algunas pinturas del siglo XIX en las que se ve un mercader de momias, que las momias atrás y ahí está esperando que lleguen a comprar. Pero iban más bien sobre los tesoros, sobre lo que eran joyas, piedras preciosas, oro. Pero la pregunta es interesante por esto, porque resulta que, si bien es cierto, lo vemos en Hollywood, lo vemos en películas y sabemos que ahí no necesariamente es histórico, que es una exageración, una hipérbole que están utilizando ahí, exagerando las cosas, lo cierto es que algo pasó o algo llegó a pasar en algún momento. Y es que mucha gente, luego de haber tenido contacto con esas tumbas que se abrían, en los siguientes días enfermaron y en las siguientes semanas murieron. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y ahí es donde se habla de las maldiciones que se explican en algunas películas, la maldición de la momia. Y ahí va todo lo que pasa. Bueno, de hecho, la momia que vimos
bueno, lo vimos acá en la clase, digo, hemos visto, trata un poco de eso. ¿Qué es lo que la ciencia dice de eso? Porque sucedió o está más documentado con la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón es muy importante porque es la primera que en términos de historia, de arquitectura, de arqueología, se encontró intacta. O sea, estaba sin que nadie la hubiese tocado en alrededor de 2000 años o más, o 3000 años de antigüedad. O sea, nadie había entrado ahí. Entonces, imagínense el aire encerrado en ese lugar durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que dijimos que necesita el faraón para vivir plenamente en la otra vida, aparte de sirvientes y de un ajuar en joyas? ¿Qué pudiera necesitar? ¿A alguien se le ocurre algo? La sal. No, sale un mineral. Daniela. Como las joyas que usaban ellos para arreglarse, decorarse ellos mismos. Para, Sí, maquillaje, porque utilizaba maquillaje en algún momento. para denotar que son parte de la realeza. Sí, vaya, pero dejemos de lado las joyas, dejemos de lado los sirvientes, dejemos de lado las ropas, o sea, cualquier cosa que pudieran ponerse. ¿Qué necesitaban? No, aparte también de los órganos del cuerpo, Gabriela. ¿Qué pudieran Que necesitar? no era que nadie lo molestara. O que ¿Cómo no? nadie... No, le voy a plantear mejor la situación de esta forma. Ustedes van a emprender un viaje y bueno, mañana van para un viaje a un país cercano de acá y van en bus y el viaje va a ser largo y entonces van a detenerse poco. ¿Qué necesitan ustedes para ir tranquilos? Preservante, dice, pues sería la sal, en este caso, proteína, y saben eso, pero la proteína en forma de ¿qué? ¿Comida? Eso no viene siendo como en la película también, que la momia que succionaba a los otros para regenerarse, no. No, eso es una exageración. Me acaban de mencionar algo ahí. Comida. Comida, correcto. Se necesitan comida si van a hacer un viaje, ¿verdad? Entonces el faraón necesita comida en el otro lado. Necesita algunos elementos, como bien lo decían también, algunas cosas que se utilizaban como para maquillarse. Eso normalmente eran pigmentos orgánicos algunos y minerales otros. Pero vamos a ponerle atención, bueno, agua dicen acá, agua creo que se evaporaba un tanto más rápido, pero generaba residuos. También, digamos, era una agua salada, generaba cristal de sal al evaporarse. Pero cerveza, por ejemplo, que les repito, cerveza no es con fines recreativos, sino que era una bebida de uso normal para ellos, era un alimento. Entonces, todo eso, con el paso del tiempo, se arruina. Ustedes dejaron un pedazo de pizza en el refrigerador y luego trajeron pollo campero y empujaron la caja de pizza y pusieron el pollo campero enfrente. Se comieron el pollo campero y se les olvidó la pizza. Dentro de 2 semanas revisan el refrigerador y resulta que está la pizza. ¿Se comerían esa pizza ustedes después de 2 semanas? Bueno, dicen no. ¿Y por qué? Pues que seguramente tiene un hongo o algo encima, ¿verdad? Ahora imagínense eso dentro de un año, dentro de 3, en unas condiciones en las que hay mucho calor y probablemente hay un tanto de humedad en ciertos momentos. Entonces, ¿qué es lo que se convirtió? Dice la proteína cubierta de sal, dice, para que se preserve. Sí, pero igual, al cabo de 2000 años, esa carne igual se tuvo que descomponer de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir con eso? Los elementos orgánicos para alimentos u ofrendas que se colocaban con ellos se descompusieron y generaron hongos y generaron algún tipo de bacteria. Todo eso encerrado en un ambiente sellado, cuando se abre, se volatiliza con el aire, para que están entrando corrientes de aire. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a flotar esporas de hongos y quién sabe qué otras cosas más por ahí en el aire y lo comienzan a respirar. Entonces la gente se comenzó a enfermar después de haber abierto las tumbas, especialmente la de Tutankamón, que es el caso más documentado.
Las personas que aparecen en las fotografías ahí, recién abierta la tumba, posando con lo que encontraron, murieron en los siguientes meses, si es que no 1 o 2 años después. ¿Y por qué? Porque se enfermaron, absorbieron todo lo que no era sano, que se había criado, cultivado alrededor de todo lo que habían dejado dentro del lugar los egipcios. Entonces, eso es lo que dio pie para que más adelante se pensara en esto, de las maldiciones. Vi que alguien levantó la mano, perdón. Sí, yo. Es que quería decir que hace poco o hace bastante vi una noticia de que de que cuando se derritiera el hielo de la Antártida, se iban a surgir nuevos virus porque se supone que habían quedado como encerrados ahí en el hielo. Entonces, cuando eso se derritiera, se iban a comenzar a soltar más enfermedades, digamos, prehistóricas, por decirlo así. Sí, pues hay bacterias, hongos o cualquier otro tipo de ser microscópico en algunos casos encerrado ahí. Por eso había no sé qué era, pero vi un corto, un video, no sé en qué red social, en la que lo colocaban ellos como una tragedia, como la siguiente pandemia, decían. Porque resulta que encuentran una roca, esas que son circulares, y la rompen, porque hay cristales dentro, no sé qué tipo de cristales, pero rompen el bloque circular, esférico, y cuando lo rompen cae agua, y el agua cae al suelo y cae sobre alguno de los que están ahí pues rompiéndola. Entonces, esa agua no se sabe qué es lo que tiene. Si es algo que tiene miles de años, pero y quedó encerrado algo dentro, pues eso se liberó. Entonces, esa misma idea, quizás eso es una exageración, pero esa es la idea básicamente de lo que sucede acá. Hay un envenenamiento por respirar esporas de hongos, principalmente en estos lugares. Y como en esa época solamente se abrían las tumbas y la gente entraba, no andaban pensando en que pongámonos mascarilla, que usemos guantes para tocar los elementos. Ahora, si ustedes se fijan, los antropólogos, los historiadores, por ejemplo, y bueno, principalmente historiadores que tienen acceso a documentos que son antiguos, cuando van a una biblioteca y dicen, mira, necesito entrar al archivo histórico y quiero consultar documentos del siglo XVIII, pues tiene que usar mascarilla, y si es una mascarilla que impide el paso del polvo y filtra algunos elementos microscópicos, pues es mucho mejor. Y tiene que usar guantes de látex, y tiene que usar una vestimenta que le cubra los brazos. ¿Y por qué? Porque resulta que al mover las hojas de papel puede estarse esparciendo algún tipo de moho o de hongo que ha crecido en ese ambiente. Entonces, vean ahí lo que se hace actualmente, ¿verdad? En esa época, siglo XVIII, siglo XIX, eso no se hacía. Entonces, por eso es que se sucede esto. No sé si estamos claros con eso, de dónde es que viene la idea de los, ¿cómo se llama? De estas maldiciones alrededor de la idea de las momias. No es nada, o sea, si se fijan, luego la explicación es un poco aburrida, ¿verdad? Es más emocionante creer en la otra versión, porque hay cuestiones, que hay trampas que persiguen a los que entran a las tumbas, y que hay momias que luego los persiguen. Bien, voy a avanzar entonces, vamos a la parte de escultura. Bien, gracias a quienes responden. Sobre la escultura, pues mencionarles que la escultura es polícroma, es piedra principalmente lo que se ocupa, pero también utilizaron metales preciosos como el oro, utilizaron también bronce. Esta cultura nace con las culturas estas de la edad de los metales, entonces pues sabían usar la fragua. Se hace también de barro cocido, es decir, terracota es el nombre de la escultura hecha en barro. Arcilla blanca también, hay un tipo de arcilla cercana a las laderas, a las riberas del río Nilo, que también se utilizaba. Y algunos pigmentos también que utilizan para engobes. Hay un pigmento azul que utilizan los egipcios, que es bien difícil de conseguir actualmente con los colores que se tienen, porque el material que utilizaban era como bien acorde pues, para eso. El lápiz lazuli también, hay algunas imágenes pequeñas. El trabajo también de tallar piedras para joyería, eso es escultura, aunque actualmente decimos que eso lo hace un
un artesano, un joyero, por ejemplo, pero pues es un trabajo escultórico. El alabastro también es otra piedra que se utilizaba. Entonces, esos son los diversos materiales en los que vamos a encontrar la escultura. La madera policromada les mencionaba, ya vamos a ver una escultura por ahí, la del Edil, que pues es bien naturalista. Acá otros ejemplos, metal, como les mencionaba acá en la parte de arriba, y el barro, acá, eso es barro. Solo que no le llamamos barro, sino que el material base es barro, pero una vez se transforma a través del fuego en una cocción en horno, eso se le llama cerámica. Y cuando la cerámica es escultórica, entonces se le llama terracota. Eso apúntenlo por ahí, porque es importante que lo manejemos de acá hasta que terminen todas las historias. Cuando digamos terracota, nos estamos refiriendo a una escultura hecha en barro. No podemos decir cerámica. Cerámica es bien general. Cerámica pueden ser utensilios decorativos, utilitarios o escultóricos también. Eso es bien general. Pero cuando decimos terracota, nos estamos refiriendo exactamente a escultura hecha en barro. Entonces pueden ver acá, son sirvientes. Es lo que les mencionaba en la clase anterior. El faraón necesita gente que le ayude, que lo asista en esa otra vida, en esa otra prolongación de la vida que tiene. Entonces se hacían imágenes de ellos y se colocaban como parte del ajuar para representar a estos que le iban a ayudar allá. O sea, ahí tenía él todo lo que necesitaba para poder sobrevivir en la otra vida. Acá otras imágenes. Esas son las imágenes de la diosa Isis, para que veamos que la representación de la diosa madre sigue siendo importante para esta cultura. En el paleolítico eran las Venus paleolíticas, ¿verdad? En el neolítico eran Venus también, las que se realizaban, las llamadas diosas madres. En Mesopotamia era Ishtar, la diosa vinculada a la fertilidad, aunque pues fue demonizada siglos después, pero en esa época más bien estaba vinculada a eso, a la sexualidad, y la sexualidad es fertilidad también, o sea, tiene que ver con la representación de lo que nace, eso era Ishtar. En el caso de la diosa Isis es lo mismo, es la diosa madre, y si se fijan en las representaciones, aparece sosteniéndose un seno, dando de alimento a Horus, al dios Horus, y aquí aparece en un aureo solar. Este es la representación de Ra, y sobre la cabeza de ambos, en esta otra imagen, acá aparece una cobra, una serpiente. Esto significa que estamos hablando del reino del Bajo Egipto. Acá, al menos con esto, vean, ahí donde entendemos la forma. Esta corona, por cierto, de las reinas, es la corona común, es la forma común de las coronas, no es la corona, ¿cómo se dice? La de gala, que es la del buitre. Bien. La esfinge, también ese es otro ejemplo. Hay muchas teorías alrededor de esto. Algunos dicen que está hueca, otros dicen que no, porque los estudios actuales confirman que es una roca, que eso sí, ha sido erosionada por el paso del tiempo. Tanto la eólica, que es la erosión que causa el viento, como en algunos momentos también la fluvial. Eso es causada por la lluvia. Una de las cosas que principalmente se rompe en las esculturas es la nariz. Por eso siempre vamos a encontrar esculturas sin nariz. Entonces, eso es lo que le hace falta y que hace que se vea con esa también característica bien interesante del rostro de la esfinge. Y tiene un nemes, significa que es una representación de una divinidad pues, asociada a lo eterno y al gobierno. Ahí, esa es la esfinge. La esfinge está cerca de las pirámides. En general, la escultura es una representación de la eternidad. O sea, básicamente es como pensar en que si estamos viendo la escultura de un faraón, es que el faraón ha llegado hasta nuestra época. O sea, el faraón es eterno, porque las imágenes de los faraones son una representación de sí mismo, o sea, es un doble de él.
Entonces, por eso los faraones mandaban a ser grandes y con materiales muy resistentes, para que sobrevivieran a ellos durante muchos siglos. De esa manera la gente nunca los iba a olvidar. Entonces, esa es la idea de las esculturas que representan retratos. Luego que está básicamente al servicio de los dioses y de la familia del faraón y del faraón. O sea, no vamos a encontrar, al menos en la escultura en piedra, en materiales más resistentes, pues algo diferente. Los materiales más perecederos tienden a ser utilizados para funcionarios, o sea, que no tienen esa aura divina alrededor, o para gente común. El barro, por ejemplo, la terracota, más bien para gente común. Pero en piedra, el faraón, porque es la que dura más. Luego, otra de las cosas es que se estableció a lo largo de mucho tiempo una normativa para la construcción de la imagen, un reglamento que permitiera hacer que todas las esculturas tuviera el mismo estilo, fuera igual. Entonces, a eso es la idea de un canon. El canon lo vamos a entender como una medida que se utiliza para la construcción de la figura humana. Entonces, si les digo un canon egipcio, significa que les estoy diciendo de un esquema numérico en la que una parte del cuerpo se ha utilizado como medida para el resto del cuerpo. Luego, las imágenes también, porque son dobles de la persona que están representando, no son solamente un retrato, no, es el doble de ellos. O sea, si tenemos la escultura del faraón enfrente, debemos considerar que el faraón está frente a nosotros. Si es una imagen de Horus, entonces tenemos a Horus frente a nosotros, y así cualquier otro de los dioses. Hay una ley también dentro de esa normativa que se establece, que es la de la frontalidad, donde principalmente la proyección de la figura humana va a ser de frente. Eso significa que algunas partes del cuerpo las vamos a ver de perfil, pero otras las vamos a ver de frente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el rostro de perfil, el ojo va a ser siempre visto de frente. O sea, tenemos el rostro viendo hacia un lado, pero tenemos el ojo viendo hacia el frente. Eso es característico de Egipto. Luego, los hombros están orientados hacia el frente, pero las caderas y las piernas están de lado, o sea, van hacia un lado. Esa como perspectiva quebrada, ese escorzo quebrado en el cuerpo es característico de Egipto y tiene que ver con el canon. Acá, que es esa proyección en medidas matemáticas del cuerpo. Entonces acá tenemos, esa es como la característica, y para que tengan el diagrama, eso lo estudian porque esto es importante que lo manejemos bien. Por ejemplo, la cabeza está de perfil, pero el ojo está de frente. El pecho está de frente, pero las caderas y las piernas están de perfil. Las piernas de perfil y los pies de perfil también, pero el hombro está de frente. Entonces eso pareciera que está quebrado. Intenten hacer ustedes, poner el pecho de frente hacia un lugar y proyecten luego las piernas hacia uno de los costados y luego la cabeza también y luego el ojo, es imposible. Pero eso es la regla que establecen ellos para la construcción de la figura humana. Ese ejemplo que ven acá a la derecha es un canon griego. Ese va a aparecer siglos después del egipcio, pero es como para que comparen y vean que fue trabajo de importancia para los escultores la métrica, o sea, la matemática, porque aquí hay matemática aplicada a la construcción de la figura humana, si no, no se ve de esa forma. Entonces hay matemática. Y eso ustedes en anatomía lo van a ver el próximo ciclo, cuando tienen que llevar anatomía artística, si pasan dibujo, creo, o pintura, o las dos, no sé, pero van a llevar anatomía artística. Entonces ahí les van a enseñar los cánones. Los cánones son referencias. Realmente si yo estoy dibujando o pintando de la naturaleza o del natural a una persona, pues las personas no son simétricas, ni cumplen reglas matemáticas con su cuerpo. Todos somos un hombro más caído que el otro. Es decir, hay asimetría en nuestro cuerpo, pero nos sirven para orientarnos a la hora de la construcción de la figura humana. Entonces, centrándonos en el canon egipcio, les decía que el canon es una medida
Es una parte del cuerpo que se toma como referente para construir el resto. Entonces, en el caso de Egipto, el canon es el puño cerrado. ¿Okay? La medida del puño cerrado desde la muñeca hasta donde llegan las falanges de la mano, eso constituye una medida. Entonces, con esa medida se construye todo el cuerpo. Si yo cuento esa medida desde el suelo hasta la parte más alta de la cabeza, resulta que yo voy a encontrar 19 medidas del puño, o 19 puños, que es como se dice. Entonces, eso es lo que hizo que toda la figura humana en Egipto se pareciera. O sea, se aplicó una regla para la construcción. Lo mismo es en Grecia. Por ejemplo, el canon de Polícleto, Polícleto, ese canon es la cabeza. Entonces el cuerpo tiene, iniciando en este caso desde arriba hacia abajo, en este caso tiene 7 cabezas y media. Aquí aparece hasta la planta, hasta el dedo pulgar del pie, pero básicamente es hasta el suelo. Del suelo hasta la parte más alta de la cabeza hay 7 cabezas y media. Otro arquitecto y escultor establece que son 7, y luego en el Renacimiento establecen que son 8, por ejemplo, y lo vuelve como más estético, más estilizado el cuerpo. Entonces esos son los cánones. Bien, ¿se entiende? Sí, todo claro. Gracias. Bien, luego, ¿qué tipo de escultura se hace? Eso se le llama estatuaria. ¿Qué tipo de estatuaria? ¿Cuál es la tipología? Bueno, había de varios tipos. De las más importantes tenemos la estatuaria real y la estatuaria cortesana. La real se refiere al faraón y su familia, y la cortesana se refiere a la corte del rey, es decir, toda la gente importante alrededor de él, desde sacerdotes y escribas. Entonces, en la estatuaria real, el faraón es principalmente el tema principal. Y siempre va a aparecer con una actitud, dice, hierática. ¿Se acuerdan el hieratismo que veíamos con la escultura sumeria, por ejemplo? Esas imágenes que no nos muestran una sonrisa ni ningún gesto, sino que están como muy serios viendo hacia el frente. Eso se le llama hierático. Esa es la posición que tiene acá. Luego, la cortesana es igual, es hierática, aunque en menor medida, o sea, no se ve tan severa, porque se considera más común, y principalmente son funcionarios, escribas, sacerdotes, quienes llevan la contabilidad, ediles, que son los alcaldes. El edil es el que gobierna un homos, una ciudad, es lo que nosotros llamamos alcalde actualmente, básicamente es lo mismo. Entonces, eso vemos por acá. Por acá, no sé por qué me salta esa. Cuando la escultura está pegada a una pared, se dice que está adosada. Esto es adosado, está pegado a la pared. Tenemos el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Pueden ver acá el tamaño de una persona, pues eso nos dice que mide alrededor de unos 5 metros de altura cada una de estas imágenes de faraón. Templo de Ramsés. Acá, estas igual, estas miden alrededor de 20 metros, creo que entre 15 y 20 metros de altura. Bueno, otro dato. Esta es, les decía, adosada. Esta también es adosada, solo que a esto se le denomina sedente, porque están sentadas. Es adosada y sedente, porque está sentada la figura. Esta es escultura exenta. La exenta significa que no está pegada a ninguna pared, sino que yo puedo caminar alrededor de ella y pues la observo completamente. Esta de Horus, por ejemplo, del halcón, yo puedo caminar alrededor de ella y puedo verla desde todos los ángulos. En este caso es una escultura de Micerino y de su esposa. Aquí aparece solamente unidos por un bloque de granito ahí en la parte de atrás. Eso es un recurso
técnico porque todavía no se cuenta como con el conocimiento de cómo equilibrar la figura sin que se sostenga de algo adicional, que es lo que vemos aquí. Es ese bloque de fondo. Luego el alcalde del pueblo, bueno, este no tiene el nombre acá, pero este es un escriba. De la izquierda es el alcalde del pueblo y el de la derecha un escriba. Esta es en madera, del alcalde, y la del escriba es en, parece que es terracota. Eso sí, creo que sí, ese es el material. O piedra caliza, no recuerdo, ya entré en duda con este. Pero es policromada, ese es el otro dato. Todas esas eran policromadas en su momento, pero pues la pintura no pasa tan fácil a través de los siglos, entonces pues se cae. Ese sí la conservó bastante bien, pero este ya no. Luego los relieves también es una forma de hacer escultura, y esa es una barca procesional, se llama. Es decir, que era utilizada para las procesiones, y eran los sacerdotes quienes la llevaban, pues, como simulando el viaje del faraón. ¿Okay? Luego, esto lo podemos ver también por épocas. En el Imperio Antiguo hay algo que se llama idealización. Eso significa que las figuras se ven más bellas. Son personajes más juveniles también. Se han encontrado muy pocas, casi nula la representación de ancianos en este momento. O sea, pues se afirma que es una idealización la que se da en la escultura del Imperio Antiguo. Porque aunque los personajes hayan sido mayores, se les representaba siempre jóvenes, como eterno. La juventud significa eternidad también, porque significa que nunca envejece. Entonces, por eso se hacía de esa manera. Un dato también interesante es las incrustaciones. Ahí. Son incrustaciones de otros materiales de la madera. Bien, otra representación, esto es el emperador Miserinos entre Hathor y Cainópolis. Son dos divinidades. Vean la forma esta también convención de la figura humana. Cuando son de frente, los brazos están colocados a la parte de la cadera. Ahí están sostenidos y están adosados al cuerpo. No digo que la escultura sea, bueno, esa escultura sea adosada, pero resulta que cuando los brazos están pegados al cuerpo también se les denomina adosados. Bien. A ver. En el Imperio Medio, acá hay como dos tendencias. Una es siempre la que mantiene el idealismo del Imperio Antiguo, o sea, las figuras se idealizan, se hacen más jóvenes, pero otra va a ser un retrato. Y en ese retrato los faraones se realizan más cercanos a como eran en la vida, en la vida real. Entonces, por eso se le denomina más realista. También aparecen en este momento las que se llaman esculturas cubo o de cubo, que son formas en las que de manera estilizada en un cubo de granito se forma una figura femenina. O bueno, en este caso es masculino también la forma. Bien, vean, la cabeza del faraón Sesostris III. Vean, bueno, primero no tiene nariz, pero eso ya les comentaba que tiene que ver con que es la parte que más fácil se quiebra de una imagen. Pero luego vean las orejas, vean el rostro, los labios, los ojos. Hay cierta asimetría en la imagen. La distancia también entre los ojos y la boca es bastante mayor para el resto de características que tiene. Muy larga también esa parte. Pero esas son como características que tiene pues esta
esa escultura es más realista, es más la idea de retrato. Y esas son las de los cubos que les mencionaba. Se entiende, se percibe la figura humana adentro, pero básicamente es toda lo que se habla, se escribe sobre determinados temas o determinada deidad encima de ella. En el Imperio Nuevo, acá lo que sucede es que se vuelve más al naturalismo. Hay cierta influencia del mundo asiático. Esto estoy hablando de donde actualmente tenemos a la India, parte también de Irak, Irán. Tenía, bueno, más Irán sería, tiene también contacto con Egipto. Entonces, por eso hay ciertas características, al menos en indumentaria, por ejemplo, y en algunos casos la forma también de los rostros. Acá les dice, deberán a un gran manierismo con el tiempo. Manierismo significa que esa es la manera de, y el término se utiliza cuando estamos hablando que se trata de copiar o de realizar la imagen sería de alguien. Vamos a ver por acá, Amenofis IV, Hatshepsut, vamos por acá, Akenatón, este es el mismo que hizo o volvió al monoteísmo Egipto. Vean el tipo de rostro. Este rostro ancho es más africano. O sea, más me refiero al centro de África. Porque Egipto está en África también. Vean el rostro muy alargado. Ahí, vean, es otra más. Esta, por ejemplo, el vientre abultado. Como que comió bastante, ¿verdad? Bueno, luego lo de eso que ven las manos ya les voy a explicar también. Y ¿cómo se llama? La barba postiza. De esta época, de escultura egipcia naturalista, es la cabeza de Nefertiti. Nefertiti se considera que es lo más exacto que se ha realizado en Egipto de una cabeza humana hasta la fecha. Los faltantes que tiene pues son, igual que el anterior, un ojo, pero pues es como una manera de representar a la figura tal cual fue encontrada en su momento. Esta guarda la pigmentación que tiene porque esta fue protegida durante mucho tiempo, luego fue, me parece que subastada, llevada no subastada, no, perdón, llevada a un museo y preservada de mejor manera, eso es lo que quise decir, la preservación. Tiene incrustaciones también. Acá en el ojo, vean, es un ojo de cristal. Eso significa que tiene incrustaciones para hacerla ver todavía más naturalista. En este gráfico de acá arriba, ahí podemos ver que si trazamos esta línea como el eje del rostro y contamos los cuadros hacia izquierda y derecha, vamos a encontrar que la mayoría, como un 90% o menos, coincide con los del otro extremo. Entonces es como que la utilización de la matemática para la construcción de la terracota fue muy importante, como una gran habilidad de parte también del escultor para poder equilibrar la imagen. Ahí. ¿Preguntas? ¿No? Todo claro. Bien. Ese es otro interesante porque estamos hablando de naturalismo en esta etapa. Esta es la familia del faraón que acabamos de ver, de Akenatón. Y tenemos ¿cómo se llama? A Nefertiti también. Y esa es la familia real, entonces es un relieve que representa a la familia real. Está Akenatón con sus hijas, acá representado, y el sol, que es el dios que él nombró como
el resultado de ¿cómo se llama? De valorar todos los dioses y decir, bueno, este es el más importante. Entonces él lo coloca ahí y vean, hay unos rayos que se lanzan sobre la familia, como si está diciendo, les está bendiciendo o les está aportando los poderes que él tiene. Es raro, bastante raro, que se encuentre una representación del faraón en una situación como más familiar. Es más común de este momento y no de otros, porque el faraón siempre se proyecta como un vencedor, como un gobernante, como un guerrero. Eso es lo que vemos principalmente en él. Y bueno, el trabajo tanto de orfebrería como el trabajo de madera y luego el engarzado de muchas joyas sobre esa madera, eso se considera también escultura. Entonces tenemos acá la máscara de Tutankamón. Ahí. Aquí tenemos más claramente los símbolos sociales de el Alto y el Bajo Egipto. Vean el buitre y la serpiente, la cobra. La barba postiza. Un dato curioso sobre esto es que, pues, haciendo restauración, le quebraron la barba postiza y eso es invaluable, o sea, es un gran problema el que lo hayan hecho. Porque pues lo hicieron mal luego la restauración de la figura. Bien, dice Priscila, ¿cuál fue el material más resistente? Es la piedra, principalmente. En cuanto a los sarcófagos, imagínense si hubieran encontrado ese que es de Tutankamón, lo hubieran encontrado y hubiesen extraído todas las joyas que tiene, pues probablemente, y hubieran luego derretido el hierro, perdón, el oro, pues seguramente las imágenes no se hubieran conocido. Se hubiera encontrado una tumba abierta, como muchas otras, pero pues es importante eso, que se haya sido encontrado de esa forma. Luego de la baja época, ya para finalizar la clase de hoy, pues acá hay una producción bastante variada que tiene que ver con las culturas que los conquistaron. Hay también reyes extranjeros a Egipto, o sea, venidos de otras naciones, siempre en Egipto, y por eso vamos a encontrar formas en el rostro diferentes también. Esta se llama la cabeza verde, es una estructura en granito. Esta otra también, esta tiene decoraciones de oro. Acá. Por eso es que lo buscaban, esas cosas. Seguramente habían formas, ejemplos de una grandeza técnica en Egipto, pero la mayoría se perdió porque las robaban, como les digo, abrían las tumbas y se daban los tesoros. Vean esto, la transparencia, esto lo vamos a ver luego en Grecia, eso ya coincide con la época helenística, y en la época clásica y helenística griega se utilizan las transparencias como esta. Eso lo que nos está diciendo es que sobre el cuerpo hay una tela que hace que el cuerpo se vea transparente. Ahí. Bien, en resumen les va a quedar esta diapositiva. En el Imperio Antiguo hay una idealización de la figura humana. En el Imperio Medio hay un idealismo y realismo, o sea, es como 50-50, estamos en un tránsito. En el Imperio Nuevo hay un naturalismo y realismo, y en la Baja Época influencias de los pueblos invasores, Grecia, ¿cómo se llama? Algunos de India también, bueno, los persas que logran conquistar Egipto. Del otro lado vienen se me acaba de escapar el nombre, pero hay otras culturas también en el Mediterráneo que se acercan a Egipto y generan también influencia, tanto sobre Egipto como también Egipto sobre ellos, porque hay muchas imágenes que luego vamos a encontrar en las culturas que le siguen en desarrollo a Egipto. Así que me voy a quedar por acá, no sé si hay alguna pregunta, vamos a ver luego. Todo bien. Sí, Celia. La baja época es la que acabas de hablar ahorita, ¿verdad? Sí, esta, porque es donde hay influencia de los otros pueblos. Gracias. Bien, acá me dice
Pobrecita la persona que le quebró la nariz, la barba. Pero fíjense que lo curioso es que pues se supone que es gente muy profesional, pero luego el problema es que como necesitaban salir al paso con lo que tenían, le pegaron mal la barba. Entonces eso es invaluable, el tipo de daño que se le hizo. Bueno, voy a tener la grabación.